Hola, bienvenidos a nuestra clase de lenguajes formales y autómatas, una introducción. En esta clase veremos la lógica proposicional, pero específicamente hablaremos de la tabla de verdad. Comencemos con una definición recordando lo que es la lógica proposicional. Es una rama de la lógica que estudia las proposiciones, es decir, enunciados que pueden ser verdaderos o falsos, y las relaciones entre ellas mediante algo que se denomina conectores lógicos. Por lo tanto, sus elementos son las proposiciones, es decir, los enunciados verdaderos o falsos, y los conectores lógicos. Ahora definamos lo que es la tabla de verdad. La tabla de verdad es una herramienta de la lógica proposicional que sirve para mostrar todos los posibles valores de verdad, es decir, verdadero o falso, que pueden tomar una proposición simple o compuesta según las combinaciones de sus variables. En ese orden de ideas, los elementos son filas, que representan todas las combinaciones posibles de valores de verdad de las proposiciones simples. Columnas, que muestran el resultado de la proposición compuesta usando un conector lógico. Y valores, es decir, estos se representan con V como verdadero y F como falso. Recordemos los conectores lógicos. Hemos hablado en otras clases de la negación, en donde no P, la conjunción, donde es P y Q, la disyunción, en donde es P o Q, la implicación, es decir, si P, entonces Q, y la doble implicación, es decir, P, si y solo si Q. Veamos el siguiente ejemplo. Es un conector de negación, en donde si la proposición P es verdadera, es decir, V, su negación será falsa. Ahora bien, si la proposición P es falsa, su negación será verdadera. Veamos otro ejemplo. Ahora, la conjunción, en donde la conjunción, es decir, P y Q, solo es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas al mismo tiempo. En la siguiente tabla te muestro P, que es verdadera, y por lo tanto Q es verdadera, y en ese caso se cumple P y Q, por lo tanto es verdadero. En todos los demás ejemplos, si te fijas, hay algún falso, por lo tanto no se cumple la conjunción y. Ahora veamos el ejemplo de la disyunción. Recuerda que la disyunción se lee como P o Q y siempre es verdadera cuando al menos una de las proposiciones sea verdadera. Fíjate cómo en la tabla, ya sea P o ya sea Q, cuando es verdadera, su resultado será verdadero. Y solo será falsa cuando P y Q ambas sean falsas. Recuerda que la disyunción es P o Q y siempre es verdadera cuando al menos una es verdadera y es falsa cuando ambas son falsas. Ahora veamos el siguiente ejemplo que implica si P, entonces Q, es decir, un conector de implicación, en donde la implicación se lee como si P, entonces Q. Es falsa solamente cuando P es verdadero y Q es falso, porque no se cumple con lo prometido. En todos los demás casos se considera verdadera. Por favor, ve la siguiente tabla y voy marcando la implicación, en donde P se lee como P, entonces Q. Recuerda, es falsa solamente cuando P es verdadero y Q es falso, porque no se cumple con lo prometido. En todos los demás casos se considera verdadera. Otro ejemplo, este tiene que ver con la doble implicación, es decir, P, si y solo si Q, en donde
es verdadera cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad, ambos verdaderos o ambos falsos. Y es falsa cuando P y Q son diferentes, uno verdadero y el otro falso. De nueva cuenta, en la tabla marco como verdadero P y Q, es decir, cuando tienen el mismo valor, son verdaderos, ya sea verdaderos o falsos. Ahora, te voy a mostrar una tabla de valores de verdad para dos proposiciones, es decir, QS, y vamos a ver cómo se comportan con distintos conectores lógicos. Vamos a ir poco a poquito. Primero te pido que observes la tabla de verdad. En las columnas pintadas con azul, es decir, QS, son las proposiciones o los enunciados. Y las columnas pintadas con rosa son esos mismos enunciados, pero ya con conectores. Debes de considerar que 0 es falso o F y 1 es verdadero o V. Entonces, comencemos. Primero vamos a explicar la conjunción, es decir, la columna pintada con amarillo, en donde la conjunción es Q y S. Recuerda, solo es verdadero cuando Q y S son ambos 1. Ejemplo, lo podemos ver en la última fila, en donde Q es verdadero, S es verdadero y por lo tanto su resultado es verdadero. Aquí te muestro una tabla con un ejercicio ya con proposiciones, donde Q es estudio, S apruebo, y donde si estudio y apruebo, por lo tanto es verdadero. ¿Todavía no lo ves? No te preocupes, sigamos haciendo el ejercicio. A ver, recuerda, estamos con Q y S, que implica estudio y apruebo, y nuestro conector dice que estudio y apruebo. Entonces, primero tengo que, si Q es 0, es decir, no estudio, y S es 0, es decir, no apruebo, por lo tanto no ocurre, estudio y apruebo. Igual forma, no estudio, y si apruebo, tampoco ocurre, estudio y apruebo. Ahora, si sí estudio, pero no apruebo, tampoco ocurre, estudio y apruebo. Por lo tanto, nuestra última opción es sí estudio, sí apruebo, por lo tanto, sí ocurre, estudio y apruebo. Continuemos con el ejemplo y ahora veamos un siguiente conector, es decir, el conector de la disyunción, en donde QoS, recuerda, QoS. Lo estoy marcando con amarillo para que lo puedas ver. Es 1 cuando al menos uno de los dos es 1. Te voy a dar el ejemplo en las filas 2, 3 y 4. Para que quede un poco más claro, de nueva cuenta ya con proposiciones, es decir, Q de nueva cuenta estudio, S apruebo y QoS, es decir, estudio o apruebo. Profundicemos también en la disyunción. Acuérdate que debe de ocurrir o una u otra, ya que nuestro conector implica estudio o apruebo, es decir, o una u otra. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Seguimos con Q, que es estudio, y S es apruebo. Si yo no estudio y no apruebo, por lo tanto no ocurre estudio o apruebo, ¿ok? Ahora, no estudio y si apruebo, entonces sí ocurre o una u otra, es decir, estudio o apruebo. Si estudio pero no apruebo, entonces sí ocurre o estudio o apruebo. Y si estudio y sí apruebo, por lo tanto, sí ocurre, estudio o apruebo. Ahora vayamos con el conector de negación, en donde recuerda que lo estoy marcando con amarillo y en donde se invierte el valor de Q en los conectores, es decir, cuando Q es 0,
la negación es 1. Y cuando Q es 1, la negación es 0. De nueva cuenta, el mismo ejemplo ya con proposiciones. En la negación recuerda que se invierten los valores y aquí solo trabajaremos con Q, es decir, con estudio, en donde no estudio, por lo tanto si ocurre, no estudio. Lo mismo para las demás, es la inversa. Veamos ahora el último ejemplo que tiene que ver con la implicación, es decir, si Q, entonces S. En este ejemplo vas a notar que es 0 solo cuando Q es 1 y S es 0. En todos los demás casos es 1 y el ejemplo lo puedes ver en la fila 3, donde es falso, Q es 1 y S es 0, porque se prometió Q y no se cumplió S. En todos los demás, te estoy marcando con estas flechitas, es verdadero. Y de nueva cuenta la tabla completa con las proposiciones. Profundicemos ahora en la implicación, es decir, si estudio, entonces apruebo. De nueva cuenta, Q y S, estudio y apruebo. Y en la primera fila, si yo no estudio, no apruebo. Por lo tanto, se cumple la condición ya que no se activa la condición. ¿Ok? Si yo no estudio, no apruebo. Si no estudio, si apruebo, se cumple el condicional porque no estudié. Si estudio y si apruebo, pues el condicional se cumple porque estudié y aprobé. Pero si estudio y no apruebo, el condicional falla porque estudié pero no aprobé. Te dejo la tabla completa por si quieres profundizar en su estudio. Vayamos a un resumen. Hablamos de los conectores lógicos. Empezamos con la negación, que es un valor que niega la verdad de una proposición, ya que transforma una proposición afirmativa en negativa y permite analizar el opuesto de un enunciado. Es esencial para contrastar verdades y falsedades. También vimos la conjunción, que une dos proposiciones que deben ser verdaderas simultáneamente y se relaciona con enunciados con una y, ya que refleja situaciones donde se cumplen condiciones múltiples al mismo tiempo. La disyunción une dos proposiciones de las cuales basta con que una sea verdadera y relaciona enunciados con una o, ya que representa opciones o alternativas en un razonamiento. En cuanto a la implicación, son relaciones de dependencia. Si ocurre P, entonces ocurre Q y expresa consecuencias y condiciones. Es fundamental para establecer razonamientos condicionales y argumentos válidos. Por último, bicondicional, donde hay una relación de equivalencia, es decir, P es verdadero solo si Q lo es. Establece una igualdad lógica entre enunciados y es útil para definir conceptos y demostrar equivalencias en lógica y matemáticas. Terminemos con este resumen respecto de la regla de verdad. Vimos la negación, que implica invertir el valor. Hoy llueve, hoy no llueve. La conjunción solo es verdadera si P y Q son verdaderas. En cualquier otro caso es falso. Estudio y apruebo. La disyunción, que implica es verdadera si al menos uno es verdadera. Solo es falso cuando ambos son falsos. Voy al cine o al parque. La implicación solo es falsa cuando P es verdadera, pero Q es falsa. Es decir, estudié, pero no aprobé. Aquí falla. Significa que sí cumplí con la condición, pero no se cumplió con el prometido. En los demás casos es verdadera. Por ejemplo, si estudio, entonces apruebo. Y bicondicional.
en donde es verdadera si P y Q tienen el mismo valor, ambos verdaderos o ambos falsos, y es falso si son diferentes. Por ejemplo, es par si y solo si es divisible entre 2. Espero que esta clase te haya gustado.